Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos y arrancamos la semana con un nuevo debate, como todos los días y en vivo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, la verdad que bien, contentos y cómodos de estar trabajando acá. Sí, nosotros sí, por lo menos no hemos tenido ningún tipo de acontecimiento que lleve a que estemos incómodos trabajando. Bueno, ¿y por qué este comentario? Y porque evidentemente, bueno, hoy vamos a hablar justamente de la gente que está padeciendo acoso laboral. Un término que a medida de que ha ido creciendo y que hay también vías de comunicación para denunciarlo, se empieza a conocer cada vez más. Tal cual, y se empieza también a calificar, ¿no? Bueno, también vamos a hablar desde lo legal, desde lo penal, cómo se empieza a tratar este tema y también desde lo psicológico, ¿sí? Lo importante es saber cuándo uno puede estar sufriendo acoso laboral, violencia laboral o mobbing, como también se le dice, o mediáticamente también lo hemos estado viendo, por eso recalcamos los distintos conceptos que también nuestros invitados nos los pueden aclarar. Así que bueno, vamos a ir rápidamente a presentar el tema como todos los días y luego presentamos a los invitados para la charla y el debate aquí en Distintos Parecidos. Provocaciones constantes, ofensas, presiones, amenazas, humillación, descalificación, discriminación, falsos rumores, aislamiento del grupo de trabajo, encomendar tareas rutinarias por debajo o por encima de sus posibilidades, asignar objetivos o proyectos inalcanzables, bloqueo de iniciativas, falta de reconocimiento al trabajo realizado y conductas persistentes que tratan deliberadamente de destruir a la víctima. A partir de 6 meses más o menos, hacia un año de constante asedio en el trabajo, ya estamos hablando de palabras mayores y esto ya se consideraría acoso laboral. Estamos hablando de que casi el 50% de las personas en algún momento de sus vidas reciben acoso laboral. Esto quiere decir que no solamente es un acoso hacia las mujeres, pero lamentablemente los hombres continúan teniendo una acción machista sobre las mujeres, porque como ella decía recién, no solamente era su jefe, sino sus propios compañeros hombres que le festejaban al jefe los chistes machistas que estaba haciendo con su empleada. Y bueno, ahí empezó a acosarme sexualmente, me perseguía. Como yo no le di lugar, no le di pie, me empezaba a ofrecer. Bueno, entonces si vos tomás un café con ella o hablás con ella, ¿por qué no te acostás con ella? Esas eran las palabras de él. No es natural que te traten mal, que te griten, no es natural. Así que no naturalicemos el mobbing. Si lo sufrís, denuncialo. He preparado unas recomendaciones para mejorar el rendimiento de la planta. Ah, no me digas. Vaya, hurra, hurra. Estiraré las piernas y defecaré en mis pantalones con tranquilidad. Pero el libro decía que debe aplaudir mi iniciativa. ¿Y qué libro es ese? ¿El mono que quería una gratificación? Deja de hacerme perder el tiempo, vaca alimentada con maíz. Y el humor siempre llevándonos ahí a graficar lo que uno hace normal y después empieza a preguntarse, ¿no? Y a cuestionarlo. Bueno, vamos a hablar entonces de acoso laboral, de violencia laboral, como lo habíamos presentado en un primer momento. Antes de presentar a los invitados, voy a decir cómo la Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral, que es cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Y otra definición es la que da el Ministerio de Trabajo de la Nación, que dice que es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Seguramente serán definiciones que vamos a poner aquí en consideración. Y ahora sí paso a presentar a los invitados. Está con nosotros Carolina Yaqui, abogada. Muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí. Gracias por la invitación. Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo y Empleo. Nuevamente muchas gracias por estar acá. Gracias. Y Nilda Bautista, magíster en Psicología Social. Muchas gracias, Nilda, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, y para empezar, esto que decíamos al principio, quizás un poco entender qué es el acoso laboral, para poder empezar a detectarlo con mayor facilidad, ¿no? Cuando uno a veces cree que esas cosas son normales. ¿Quién se anima a definirlo primero? Yo no iría tanto por la definición, sino por qué es lo que transmite aquella persona que es acosada. Porque a veces hasta la persona que es acosada
lo tiene tan naturalizado el maltrato que no advierte ese acoso hasta que ya empieza a causar daños, ya no solo psicológicos, sino empieza en su organismo, son daños físicos. Y ahí es donde empieza a hablar del tema. Porque aparte le parece natural que un jefe la rete y le grite. O la discrimine diciéndole tonta, o inútil, o tonto, o inútil, porque acá estamos en principio hablando en general, hombres y mujeres, no voy a entrar, no voy a pecar con irme para el lado que siempre... Entonces, esa sensación, cuando te la transmite esa persona, en la primera entrevista, de a poco empieza a soltar y a contar hechos, y uno empieza a descubrirla, como que uno va sacando capitas y capitas y empieza a descubrirse el maltrato, pero no lo tiene todo identificado. Uno tiene que empezar a hacerle a veces interrogantes y preguntas, ¿y con tus compañeros de trabajo es igual? ¿O con los otros jefes es el mismo trato? Puede ser una persona malhumorada que anda siempre malhumorada, no está bien que ande siempre malhumorada, pero puede tratar así en cualquier nivel de la escala, ¿no? Sin distinción. Y ahí es donde esta persona empieza a tomar conciencia de esas diferencias. Entonces, el acoso son discriminaciones. Bien. La palabra discriminación creo que es la que ejemplifica todo. Es un sistema de discriminaciones de distinto tipo y por distintas circunstancias. Hay que descubrirla. Claro, bueno, a mí me toca el rol anterior a los doctores. Claro. Por lo general la persona llega, pasa, como decía la doctora, por un malestar físico, varios de ellos, comienza a hacerse estudios rutinarios, los cuales dan todos perfectos, no tiene nada, y eso es lo que llama la atención al médico clínico, entonces lo deriva al psicólogo. Es allí donde comenzamos a trabajar y hacemos este proceso, ¿no?, de ver qué es lo que ocurre. Lamentablemente se pide ayuda ya casi al final del proceso del acoso laboral o moving, como se llama, porque han habido varios estadios antes de llegar, o fases antes de llegar a pedir ayuda. Lamentablemente hay quienes se han suicidado por esta situación, y bueno, llega totalmente la persona mal psicológicamente, físicamente, económicamente, porque origina este malestar en él también, un problema hacia el lugar de trabajo, en el cual al no tener rendimiento, entonces ya los doctores lo van a explicar, comienzan a cobrar también menos de su sueldo, y en casos dejan de cobrarlo también. Entonces se enferma la familia, la parte económica, y es largo también de recuperar. Bien. Alejandro, ¿cómo se trabaja desde la subsecretaría este tema? Bueno, nosotros, haciendo un poco la aclaración también con lo que decían los panelistas, la idea es que el acoso laboral incluye también el que realizan tus propios compañeros o inclusive subalternos. Es una problemática de un ambiente laboral insalubre. O sea, nosotros la intervención que tiene la Subsecretaría de Trabajo es a partir del concepto de la insalubridad que genera en el trabajador y en el medio ambiente laboral la existencia de violencia laboral. Ya sea, a veces puede ser en caso, como dice Carolina, de una discriminación, pero principalmente lo que termina generando es un trabajador en malas condiciones laborales que terminan afectando su salud. De esa manera nosotros desarrollamos una oficina pequeña que había cuando asumimos, le dimos un rol mucho más importante, que es la oficina de violencia laboral, que cualquier trabajador puede hacer una denuncia mediante su apoderado o eventualmente anónima, y la subsecretaría tomó una intervención inmediata, tratando de o remediar la situación, a veces se puede, a veces no, o por lo menos obligando a la empresa que adopte un protocolo que hemos desarrollado, donde también a través de ese protocolo el trabajador sabe cuáles son sus derechos y hasta dónde puede intervenir también la empresa. Hay
hay muchas conductas que tipifican la violencia laboral, que no es solamente por ahí el maltrato de gritos, como estaba mencionando recién, la doctora bien habla de que es direccionado. Pero no es direccionado siempre con uno, es con muchos, porque es como una maquinaria que termina comiéndose a todo el personal, porque es una forma normal de trabajo, que en principio puede ser tomado hacia uno, pero luego de que es expulsado, no es que se terminan las relaciones enfermas, sino que se sigue produciendo, es como un cáncer, que más allá que de que se retire esa persona, la víctima, digamos, la primer víctima, se sigue produciendo. Sí, ante esto, bueno, la subsecretaría desarrolló este procedimiento y como yo siempre lo quiero separar, no es lo mismo estos pequeños casos de violencia a la violencia propiamente dicha, la violencia física que tiene un canal penal, es decir, puede tener una consecuencia laboral, pero yo siempre quiero distinguir, ¿no? Una persona que es agredida físicamente en una empresa no vaya a la subsecretaría, primero haga la denuncia penal, porque esto es un delito. Entonces ir separando un poco las distintas situaciones y bueno, hemos tenido la suerte, que no es suerte, es una mala suerte de que bueno, hemos desarrollado la oficina y año a año se va incrementando el caudal de denuncias porque bueno, está tomando mayor auge la situación hoy en la provincia. Claro, yo quería agregar, quería agregar respecto a lo que dice Alejandro. Nosotros cuando comenzamos en el 2002 con el tema de la detección de estos casos, éramos 2 psicólogas. Hoy tenemos un equipo de 18 psicólogas, 5 psiquiatras, 3 psicopedagogas, 5 fonoaudiólogas y un aula taller para poder ayudar a todo esto. Y lo que quiero agregar, que tanto la persona acosada como el acosador necesitan tratamiento ambos. A mí me preguntaban si atendía tanto a uno como a otro, sí, porque los dos necesitan ser asistidos, porque el acosador tiene una personalidad que, tal cual lo decía acá el subsecretario, no se termina con que se vaya una víctima. Es una persona que tiene una personalidad narcisista, esto de querer estar siempre arriba, y tiene miedo de que lo corran de su lugar de trabajo. Entonces, cuando él detecta una persona con capacidades, tiene miedo que lo vaya a suplantar y ese es el motivo por el cual agrede a la víctima. Hay una palabra que mencionaba Carolina que me parece que es clave, naturalizar. ¿Sí? Esa palabra que nosotros a lo mejor naturalizamos en el contexto de trabajo laboral o en el contexto que sea, la violencia. Puede ser también un profesor de la universidad para con una chica o para con un chico o una profesora. ¿Cómo se hace para justamente hacer lo contrario, desnaturalizar esto y decir y en darnos cuenta que esto está mal? Porque es lo más difícil, me parece. Es un trabajo, el trabajo yo lo hago desde la violencia de género. El trabajo es interdisciplinario. Y esto lo insisto siempre, no se puede trabajar en solitario. Acá tenemos que trabajar psicólogos, psiquiatras, la trabajadora social es fundamental. Es el mejor operador que hay y que no se la está valorando porque sabe armar equipo. Es una profesión que creo que tendrían que prestarle más atención porque tendría que ser la armadora de equipo, porque ni en mi profesión y en las otras que mencioné y las otras tantas más que hay para trabajar esto, se nos enseña a trabajar en equipo. Los abogados trabajan en forma individual, los psicólogos en forma individual, todos en forma individual. El trabajador social tiene una formación de trabajar en equipo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al trabajar en equipo? Cuando encontrás algo que parece que lo ha naturalizado, a mí me puede parecer. La psicóloga va a poder determinarlo mejor. Va a poder trabajar sobre eso y de hacerle descubrir lo que esa persona lo tiene como naturalizado. Como algo natural, porque en ese lugar de trabajo siempre todos trabajan de la misma manera. O viene desde la violencia, ¿no? Su formación en ámbitos ya en la cual la violencia es algo cotidiano. Desde la familia, desde los ambientes sociales, claro, también. Mi mamá siempre le rendía cuenta al papá de los gastos diarios. Y ella le rinde cuenta de los gastos diarios a su marido, pero como algo natural. Claro. O sea, yo he tenido casos que han venido a plantearme violencia por
dicen que es violencia porque me está engañando con otra mujer. Eso no es violencia de género, primer tema. Pero en ese relato me ha pasado a decir, y lo que él quiere es tener un hijo, y me obliga a tener relaciones. Y lo comenta como al paso y vuelve a caer en el que se va a ver a la otra mujer y todo. No se da cuenta que está hablando de una violación. Tiene naturalizado un hecho en que el no de ella es no, pero entiende que como mujer tiene que estar sirviendo al marido. Eso es un ejemplo de la naturalización. Y lo llevo al caso laboral, ¿no? Cuando hay que laburar horas extras, hay que hacerlo y si no, no está el laburo, ¿no? Hoy acabo de venir de atender a una chica que el planteo que me hacía era que su jefe le decía, bueno, cuando termines de trabajar, por favor, anda a lavar y limpiar el baño. Claro. Es una profesional en un sector público. Claro, y así no fuera profesional también el contexto de trabajo, ¿no? A ver, tenido seccional de policía que los muchachos le han dicho, chicas, arreglen y limpien la comisaría, nosotros vamos a jugar un picadito de fútbol en el patio. Bueno, ya nos fuimos metiendo también, ¿no? Está naturalizado y te lo cuentan como algo natural. Bien. Pero pasa mucho más allá, la violencia laboral pasa mucho más allá de allá, ¿no? Esto de que se comienza a aislar a la persona desde el lugar de trabajo, de sus compañeros, desde en comercio, por ejemplo, desde la venta. Entonces lo empiezan a aislar y es allí donde le cortan la comunicación a la víctima. Y es ahí donde comienza realmente a enfermarse cada vez más psicológicamente. Claro. Bien, bueno, nos vamos a ir al primer corte, pero vamos a seguir hablando de esto porque como ya vimos también tiene muchas aristas el tema de la igualdad, ¿sí? Para hombres y mujeres dentro del contexto laboral, que ya lo introdujo Carolina y que seguramente lo vamos a volver a plantear. La idea es volver a pensarnos y como también retomó mi compañero el tema del no naturalizar estas cosas y poder entender y darse cuenta cuándo está pasando esto del acoso. Vamos a invitarlos a ustedes a que participen también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenal1. Vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos y una vez más lo tengo que decir, las cámaras se podrían haber quedado prendidas porque el debate continúa aquí y para ya seguir hablando acerca del acoso laboral y tener un poco más de números para ver cuál es la realidad de este tema hoy, sobre todo en la provincia de Mendoza, vamos a ir a unas placas que nos dan cuenta de estos números. Como recién nos comentaba el subsecretario, existe un 0800, que lo voy a decir ahora, que es 0800 222 8722, que es el número donde se pueden realizar denuncias anónimas. A partir de este número de teléfono, ¿se pudo conocer estas cifras o no? Ahora es el 148. Y ahora directamente es el 148. Tenemos ahí la placa habla de los expedientes tramitados y vemos la evolución desde el año 2014 hasta el 2017. En ese primer año, el 2014, tan solo 2 expedientes. Y en el año que estamos viviendo, 84. Un total de 191 expedientes con respecto a denuncias de acoso laboral. Sí, ahorita pasamos las 150. Ya estamos en el año. ¿Se sabe cuánto de mujeres y cuánto de hombres? Perdón que caiga de nuevo. 19%, ¿Cómo? 19% hombres, 30 y pico % mujeres y un 40 y algo de indefinidos porque son las denuncias anónimas. Bien, perfecto. Claro. Hay más placas que nos hablan del motivo de la denuncia, en este caso el acoso psicológico del 95%, un acoso sexual del 4% y acoso físico 1%. Y también nos vamos a poner a ver esto, ¿no? 84 denuncias, bueno, ya hay que actualizarlo ese número en el 2017. 38% son denuncias realizadas por mujeres, 19% por hombres y un 43% que fue la que omitió la identidad teniendo en cuenta que son denuncias anónimas, como lo decía recién Alejandro. ¿Por qué la evolución, ¿no? de estos números, este porcentaje? Ojo, igual, esto es... en el 2014, la gestión anterior armó una especie de tratamiento especial, no era una oficina conformada formalmente, sino que recibía ciertas denuncias y arrancó casi
de cero, como empieza todo a desarrollarse, por eso la poca cantidad de denuncias. Con los años hemos incrementado mucho más la difusión, el tema ha tomado obviamente mayor conocimiento y nosotros lo difundimos bastante y por eso incrementa la cantidad de denuncias. No significa que haya incrementado la violencia laboral. Claro. La violencia laboral existe, yo creo que de toda la vida, pero obviamente al tener un canal y la gente ir descubriendo un canal, se va volcando a esa salida. Está bueno aclararlo, porque en las notas que leíamos, notas periodísticas que leíamos antes de armar el programa, hablaban, ¿no? Bueno, cómo ha aumentado, y no, en definitiva tiene que ver con las denuncias y porque hay un lugar que la diferencia, claro, que hoy se puede hablar. Claro. Y se puede acudir a pedir ayuda. Es el criterio, claro. Esa es la gran diferencia. Las políticas por ahí públicas que ayudan a esto, justamente, a que la gente se anime, pierda un poco el miedo y denuncie. Inclusive creo que hoy por hoy ya está demostrado y muchas compañías tienen en cuenta de que mientras mejor sea el clima laboral, mejor es la productividad de sus empleados. Exactamente. Creo que a medida de que pasa el tiempo hemos ido mejorando en este sentido. Obviamente queda mucho por mejorar, pero bueno, no es que cada vez hay más, porque venimos de etapas anteriores de esclavitud. Siempre Entonces, evidentemente, estamos mejor de lo que en algún momento estuvimos. Ahora, me quedaba con los datos que veíamos recién en pantalla con las placas y veía que un gran nivel porcentual de los que realizan la denuncia son anónimos y me pregunto si esto es también por el miedo de perder el trabajo y me pregunto cómo se puede llegar a hacer, es algo que en realidad hablábamos fuera de cámara, pero ¿se puede llegar a contener en alguna medida ese empleado que realiza la denuncia? Como para darle ciertas garantías, digo. Mira, por eso nosotros hacemos hincapié que preferimos, o sea, no es que preferimos, la aceptamos y le damos el mismo tratamiento a una denuncia anónima a una denuncia personal. ¿Por qué? Porque muchas veces la denuncia anónima es la persona que todavía no está afectada físicamente. El que viene y hace la denuncia personal es porque ya no aguanta más, porque ya agotó todos los carriles y evidentemente no o sea, hay una situación cuando uno los entrevista de asfixia, ya no soporta más la situación y se anima a hacerlo personal porque el miedo a perder el trabajo pasó a un segundo plano. Y las anónimas le damos el mismo tratamiento porque por ahí son ambientes laborales con estas patologías o estos jefes patológicos o compañeros de trabajo patológicos que nos permite ingresar a la empresa, plantear un protocolo, seguir, porque nosotros una vez que planteamos el protocolo seguimos haciendo auditorías de lo que pasa, a los efectos si los cumplen y de esa manera tomarlo como preventivo. Hoy el protocolo no es obligatorio, ¿no? ¿Cómo? ¿No es obligatorio el protocolo dentro de las empresas? Una vez que está la denuncia, sí, lo hacemos obligatorio. Yo quisiera agregar, yo querría agregar, porque estamos desde el 2002 trabajando desde el Centro de Empleados de Comercio y sí, hacemos la contención a la víctima, el acompañamiento, de qué manera puede enfrentar e ir fortaleciéndose, porque no es solo solucionar un problema, tanto sea jurídico, ¿no es cierto?, o la expulsión de la persona, de la víctima hacia afuera, hay que prepararla, hay que fortalecerla para si queda en ese mismo lugar de trabajo o si tiene que después tomar un nuevo trabajo, porque la afección es tan grande psicológicamente que da miedo. Hay gente que tiene terror de pasar por la esquina de donde está ubicado el comercio. En base a esto que estás mencionando, en el bloque anterior mencionabas cuál era el perfil, por decirlo de alguna forma, el perfil del acosador laboral. Ahora, ¿se puede llegar a hablar de un perfil del acosado? Porque deduzco que hay personas que ante el mínimo acoso laboral directamente renuncian, pero hay otros que no, que se someten. Entonces, ¿cuál es ese perfil? Claro, el tema pasa... El acosado es una persona con muchas capacidades, es muy carismática, gana lugares, pero a la vez es insegura. Entonces, esa inseguridad es lo que lo lleva a veces a permanecer en un lugar de trabajo de miedo de poder conseguir otro, o porque lleva una antigüedad y perder esa antigüedad. Eso es lo que falla. Claro. Los dos. Exactamente, tanto uno, ¿no es cierto? Es la incertidumbre, claro, es la incertidumbre que siente al tener que cruzar esa puerta de a ver con qué se encuentra. Yo recién le decía a Alejandro, ¿no? Si hubiese un trabajo genuino, porque estaba corriendo esto, de que si antes existía el acoso, siempre existió el acoso, pero había una gran diferencia. Que si yo en esta empresa me sentía mal y era un buen empleado, enfrente me estaban ofreciendo a lo mejor un haber superior y tenía las puertas abiertas para ingresar.
Hoy la competencia es muy grande y tampoco no hay tanta facilidad de acceso a los empleos, lo dirá el subsecretario. Eso es lo que veo yo como psicólogo, es lo que me cuentan, ¿no? Mis pacientes, yo creo en ellos cuando me lo explicitan. Sí, a ver, yo en realidad obviamente no lo veo por ese lado. Yo lo que sí veo es que hay una situación de la víctima de inseguridad en cuanto a que también empieza a sentir que en cualquier lado le puede pasar. O sea, esto es como cuando uno le entran a robar, empieza a tener una paranoia, tal cual, la autoestima. Baja mucho la autoestima, después cuesta volver a sentarse en una entrevista de trabajo. Confianza en sí mismo. Exactamente, después está la duda de que, ¿y si llaman a mi trabajo anterior, qué van a decir? Ese es otro tema. Es muy complejo. Alejandro, ese es otro tema. Inclusive me consultan porque les da miedo. Hay gente, imagínense, que han tenido un solo trabajo, 35 años en un empleo. Claro. Tienen 55 años. Y ella me dice, pero ¿cómo voy a dar ese lugar de trabajo si van a decir que he salido mal? Entonces sí, está ese miedo también. Bien. Y otra cosa, perdón, que también estaba comentándolo con el subsecretario, que veo en los jóvenes que pasan por las empresas en un año por 4 empresas, 3 meses, no quedan efectivos y hay que trabajar con ese adolescente o joven para hacerle entender de que es bueno en lo que hace, pero que bueno, que las políticas empresariales quizás son diferentes. Yo me preguntaba si estos abusos de poder a veces que se generan pasan también por las condiciones económicas y sociales de esa persona, ¿no? Si a veces determina esas diferencias, ¿no?, que puede haber entre un empleador, por ejemplo, con respecto al empleado, si eso puede llegar a jugar en algún momento. Hay situaciones de vulnerabilidad. Claro. A ver, tanto el tema de trata de personas como el tema de la discriminación, como el tema del acoso laboral, pasa por sectores de vulnerabilidad. Es decir, no es lo mismo, y esto, bueno, lo sabemos todos, una persona que está bien parado en su personalidad y tiene las capacidades para irse a otra empresa o porque, no sé, es un gerente muy requerido, obviamente la primera queja se va, pero hay otros gerentes, sostén de familia, que no, porque ojo, el acoso laboral no es del último eslabón, puede ser en toda la cadena. Por ahí no hay que centrarlo tanto en un jefe gritándole a un trabajador porque no es la realidad del acoso laboral. El acoso laboral es vertical, es horizontal y es de abajo hacia arriba también. Hay muchos casos donde los trabajadores no han querido un nuevo jefe y lo sabotean hasta que ese jefe se va. Entonces, en este esquema hay que ver quién es el vulnerable. Pero no es solamente un jefe gritando, sino estas situaciones a veces. Trabajadores que tienen su único ingreso o por situaciones personales no pueden prescindir de eso por mucho tiempo. Un poco lo que decía también Nidia, te vas de la empresa, ¿cuánto tardás en recuperar un trabajo? Tal vez de la misma categoría, porque bueno, es complejo. Yo creo que pasa mucho por la vulnerabilidad en principio, tanto psicológica interna como la que te da el medio ambiente. Sí, no, quería preguntar por el caso de los compañeros, por ejemplo. Siempre están los compañeros que ven a lo mejor esto, que la sensación que tienen en el ámbito laboral es esto, justamente acoso para un compañero. ¿Qué se puede hacer? Digo, un compañero que ve que sucede algo similar, que le está pasando mal, ¿se puede hacer? ¿A qué número? ¿Me lo repite, por favor? 148. Gracias, necesitábamos repetirlo para 148. una televidente que lo estaba esperando. Gracias. No, pero por ahí esa persona que ve, analiza toda esta situación y por ahí muchos no denuncian por miedo también. Te puedo explicar ese tema, ¿no es cierto? Se da en todo tipo de violencia, la violencia escolar también se da. El tema es que cuando detectan el acosador que está acosando al compañero, o se vuelven acosadores, se ponen en el mismo lugar para acosar por el miedo a ser acosado. Y por eso es tan difícil también de probar el acoso psicológico, porque no hay testigos y siempre el acosador actúa en silencio. Y los que lo ven se lo callan por el miedo también de... Por eso... hoy hay forma. Yo la otra vez también tenía una discusión y yo hasta ahora me pongo del lado de los abogados. Está bien. Porque no... A ver, hoy en día por ahí tenemos mucho miedo y hoy las herramientas tecnológicas, las jurídicas, y un abogado estratégico que sepa cómo encarar la situación, hoy una situación de acoso laboral es fácilmente comprobable.
por ahí nos tenemos que sacar ese tabú de que no fue escondido. Hay un historial que tiene el acosador. Hay un historial del acosador. Hay una situación de la víctima. Una investigación. Claro. Pero a nivel judicial, a nivel de abogados y demás, ¿se puede llegar? ¿Cuáles son las pruebas que pueden llegar a tener? Todo tipo de pruebas. Digo, por todo ejemplo, tipo de conversaciones por indicio. WhatsApp. Todo, WhatsApp, mensaje de texto, grabación. Pero aparte, el historial. Yo siempre digo, hay que seguir la película. ¿Dónde trabajó este hombre? Ubíquenme toda la historia de este hombre. ¿En qué escuela fue? ¿Hombre o mujer? Los jueces No, son- a ver, yo estoy en casos de... No, o sea, está los casos bien. que he tenido han sido Relacionado a acoso violencia. o Sí, sí. abuso sexual dentro del trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, rastreemos un poco el historial. Y entonces iba a tal colegio. Tales son los compañeros. He averiguado con compañeros. Igual, Carolina, los Mirá, siempre fue así. Los jueces han cambiado mucho. Entonces, También tenés no que ir piden la misma generando prueba. la historia para ir descubriendo la personalidad. Es lo que vos decís, o sea, podés Igual, llegar a probarlo. Los jueces no son tan duros en el sistema probatorio cuando uno va a pedir una diferencia salarial, que es mostrame el bono de sueldo, mostrame el depósito y es la prueba. En el tema del acoso son más flexibles en cuanto a tomar indicios. El WhatsApp no es una prueba, técnicamente un documento, como decimos los abogados. No es un documento, pero es una prueba indiciaria. Entonces, WhatsApp, Los un mensajes video, de un texto. audio. Los mensajes de texto los tiene la compañía. Vos pedís la hoja Y de están. la compañía y te mandan las Hoy las cualquiera sábanas. te graba, hoy un celular es un arma de espía, es la mejor que hay, o sea, hay muchas formas de probarlo. ver. Entonces por ahí no irse tanto a la idea de que tiene que ser algo subrepticio, casi, Sí. oculto. O imposible que o imposible de la víctima cree, por los dichos de la calle, que es imposible probar eso. No, porque Entonces no se tiene piden- salida. Y vienen como, ¿en qué puedo hacer? Como que no podría hacer nada. No, pero también se puede hacer un psicodiagnóstico en el cual No, sí, obvio. se muestra de que es víctima. Entonces, también tienen ustedes una herramienta más No, eso sí, para defender. esa es la base inicial Claro. del proceso Ujú. judicial. Primero, el informe psicológico. Yo en ningún caso se judicializa si no tengo un informe psicológico. Exacto. Entonces, pero aparte de eso hay que empezar a buscar testigos de ese tema. porque a veces Normalmente hay muchas de estas cosas pasan a veces más en solitario, en un momento en que están las dos partes en un lugar de la empresa. Es así. Sí, y para no ahí está el exponerse maltrato, muchas para no veces. exponerse, no es una cosa pública en donde los clientes están viendo también. O sea, uno tiene Han habido terceros casos, extraños. sí, han habido casos en que los clientes han visto y... No, obvio, Sí. pero estoy hablando Sí. cuando viene la persona solita Sí. y dice, no tengo prueba. No, hay siempre forma de probar. Y uno empieza a probar. Bueno, tenemos que ir a un nuevo corte. Vamos a continuar hablando acerca de esta temática en Distintos Parecidos. Una temática que a todos nos debe interesar, ¿sí? Porque tiene que ver con la dignidad también de uno dentro del trabajo, tiene que ver con lo que se hace a diario, con lo que nos construye a nosotros como persona también, y también en las relaciones, ¿sí? Uno a diario construye relaciones con las personas también con las que tiene que trabajar, eso es lo importante. Los invitamos nuevamente a que participen en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un corte muy chiquito y ya venimos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y a veces se da más la charla afuera y necesitamos la pregunta de Carolina que le hacía al subsecretario con respecto a... No, yo lo que proponía era que tendría que existir un certificado libre de violencia, no para que la subsecretaría lo otorgara, sino que se generara en el ámbito privado que las empresas contrataran tener esa certificación. ¿Por qué? Teniendo esa certificación podrían tener un beneficio, por ejemplo, en los seguros, tipo RT. Teniendo esa certificación, es como cuando vos vas a hacer un seguro en tu casa de incendio. ¿Tienes disyuntor? No tenés disyuntor, pagas más. O no te hacen el seguro. Vas a hacer un contrato de RT. Usted tiene un equipo interdisciplinario que trabaja dentro de la empresa para ver el tema de violencia, porque después viene la demanda. Después vienen las patologías derivadas de
No, como idea está buenísimo. Entonces, es difícil llevarlo a cabo. No, bueno, pero todo es difícil llevarlo a cabo. A ver, todo es difícil en esta vida. A ver, estamos trabajando con normas y leyes que tratamos de producir un cambio en la sociedad y es difícil producir el cambio. El hecho es de qué forma tentamos a que los que tienen que ver en esto, de alguna manera se comprometan en esto, porque lo está hablando acá un funcionario a cargo de la subsecretaría. Entonces, le está hablando de distintos sectores, pero estamos hablando de empresas, negocios, esto, lo otro, o el área pública. ¿Y dónde están ellos ocupándose de esto en forma efectiva? ¿Qué empresas están haciendo un trabajo de selección y corrigiendo los temas que hacen a la discriminación o al maltrato? ¿Quién lo está haciendo? Bueno, ninguno, por eso tenemos la cantidad de denuncias que aparecen. Está bien, Carolina, pero sí es cierto que el propio, como decía la doctora, el propio mercado te está empezando a decir, bueno, a ver, si una empresa está recibiendo demandas permanentemente de acoso, económicamente no le rinde y tiende a cambiar esa lógica porque las demandas, bueno, vos lo sabrás bien, sí. No son demandas de montos normales, son demandas superlativas. En cuanto a monto, a una empresa le puede generar un daño económico grave, tener un acosador dentro de su sistema. Entonces, se va cambiando. El problema que yo veo en una certificación es quién certifica, de qué modo y hasta cuándo puede durar una certificación de ese tipo cuando en una empresa grande incorpora personal casi permanentemente y se le puede colar en cualquier momento un acosador. Entonces, es muy difícil en la práctica. Y a mí me pasa con el trabajo en negro. Tendría que ser. A ver, no, claro, cada tanto tenés que recargar, tiene que tener un certificado. No, a lo que, digamos, estoy tirando una idea, sí, como decir, es trabajable. A ver, esto que estoy, y porque va a salir alguien diciendo que esa no es idea mía, y efectivamente, la fueron a pedir en la Universidad Nacional de Cuyo. Fueron algunos empresarios a decir si le podían dar una certificación como empresa libre de violencia. La UNCuyo dijo, nosotros no podemos vender ese servicio. Porque es un criterio no economicista de la universidad, no sé, un plan de una universidad nacional, qué sé yo. Entonces me avisaron y me dijeron, Carolina, hay algunos empresarios que han estado averiguando sobre esto. Y dice, ¿por qué no te armas algo? Pues pará, le digo, con todo el trabajo que uno tiene encima tengo que armar, déjame que lo piense un poco y lo empiece a tirar como un elemento a ver si alguien toma la posta y arma un servicio que obviamente el que presta ese servicio está garantizando algo. Si incumple, tendrá la responsabilidad por incumplir. Sí, nosotros estamos metiendo mucho el tema del protocolo, haciéndolo obligatorio. Obvio, como una cuestión eso me preventiva. pareció importantísimo de ustedes. Es una cuestión preventiva que hace que evitemos que el trabajador, yo siempre lo aclaro, un trabajador enfermo, una vez que se enfermó de esta problemática, no vuelve a trabajar igual en ninguna otra empresa. Es gente que, bueno, la parte psicológica lo puede explicar mejor, pero le cuesta mucho salir de esa situación. Hemos preferido trabajar lo preventivo y obligar a las empresas a empezar a tener un protocolo dentro de ellas que le permita al trabajador, como te digo, conocer sus derechos, conocer cómo neutralizar esta situación y prevenirlo. Porque ya cuando el hecho de violencia ya se generó, es irreversible para la empresa, es irreversible para el trabajador y para el victimario. O sea, se consumó. Entonces ya no hay nada que hacer, el vaso está roto y no se recompone, un ser humano no se recompone como una cosa material. Ahora, estos casos de los que estamos hablando, de acoso laboral, son ante situaciones de violencia verbal, abuso sexual. Ahora, hay ciertas empresas que tienen la tendencia de trabajar de un modo que lleva a la persona a situaciones de estrés absoluto y que terminan enfermas. De hecho, fuera de cámara lo estábamos hablando, pero no tienen ningún tipo de penalidad porque está dentro de las normas que estipularon en su contrato. Por ejemplo, los trabajos freelance, en donde hay vendedores que tienen que llegar a un objetivo mensual de venta. Pero sabemos que este tipo de empresa, mes a mes, le van subiendo los objetivos, después le suben el cargo, pero le vuelven a subir los objetivos. Entonces la persona termina, estoy dando un ejemplo solamente, pero digo, cómo en realidad no estamos mencionando este tipo de situaciones como un acoso laboral, pero lleva al trabajador a tener una situación de estrés absoluto. Igual, a ver, estrés tiene también el tipo que limpia ventanas a 50 pisos.
el estrés forma parte del trabajo. ¿Cuál es lo que hay que lograr? No es lo mismo, Perdón, no es lo mismo. Porque la persona que está en el piso 50 tiene sus medidas de seguridad como para por lo menos estar tranquilo. Ahora, a eso iba. La RT no reconocía... perdón, pero el que no cumple el objetivo, la amenaza es que no cumple el objetivo y se va. Por eso, a ver, aquí es lo que voy. Hay actividades que son más riesgosas o tienen ese estrés X. Lo que hay que terminar de desandar es el camino de transformarlo realmente en un criterio que la ART pueda tomarlo como estrés laboral y generar la cobertura social que se genera por esa actividad. Ahora, lo que no vas a poder quitar es el interés empresario en mover estas situaciones. Lo que sí puedes generar es el colchón o el sostén del Estado en cubrirlo, ya sea por el sistema ART, por el sistema de pensión, cuando se produce este quiebre. Ahora, sí, desgraciadamente es un esquema de trabajo muy fuerte y también tiene su penalidad, porque no es lo mismo despedir a un trabajador porque sí, digamos, porque tiene una causa o porque la empresa decidió despedirlo, que desvincularlo luego de una serie de acoso o de exponerlo a ese estresor como es el despido. Eso también incluye o está dentro del esquema de violencia, por lo tanto también es indemnizable, como decía recién, fuera de la escala que establece la ley de contrato de trabajo. Y el tema, por ejemplo, que me hace mucho ruido a mí es el tema de la discriminación. En cuanto a mismo trabajo, diferente remuneración. Por ejemplo, no sé si tiene mucho que ver con el acoso, pero sí sucede, por ejemplo, en ciertos rubros, como es el caso yo, porque estoy muy cerca del periodismo deportivo y conozco justamente esto. Chicas que, por ejemplo, dejan de ejercer la profesión por ser chicas, pura y exclusivamente, lamentablemente, marginadas, acosadas totalmente, y esto que de algún modo es una realidad. No solamente en el periodismo deportivo, sino en varios otros rubros que la mujer queda totalmente relegada, discriminada a hacer una labor que no es la que se capacitó, a la cual estudió y que termina siendo administrativa, sin desmerecer ningún tipo de trabajo, pero sí a lo mejor no poder hacer lo que estudió o que realmente la apasiona. ¿Esto cómo se trabaja? Porque es difícil y muchas mujeres le sucede. Le sucede en distintos ámbitos. Fíjate vos que te voy a comentar uno, en medicina. La mujer no se la acepta para hacer residencia en cirugía, y menos en la neurológica. Y eso no se le acepta en los hospitales públicos. Concretamente he tenido casos así. A las mujeres médicas que van a hacer la residencia, en alguno de los hospitales públicos de esta provincia de Mendoza le exigen anticonceptivos. Y todos los días tienen que mostrar el parche acá en el brazo. ¿Es discriminación o no es discriminación? Yo creo... ¿Es acoso o no es acoso? Te quiero decir, esto que me marcás vos en la diferencia, en donde en tal área la mujer no tiene que actuar, bueno, es algo que es lo que viene el cambio y lo que digamos, Naciones Unidas y OEA, pues son estas dos organizaciones internacionales a través de sus dos convenciones las que están impulsando a hacer un cambio en el mundo. O sea, no nos olvidemos que Naciones Unidas ha puesto una meta que es llegar al 50-50 en todos los trabajos. Y ha fijado una fecha para llegar a ese 50-50. El mismo 50 y 50 que hoy se está reclamando legislativamente en la política, también va a haber que tener en este canal 50 hombres, 50% mujeres. Como algo obligatorio. Esa es la manda internacional que da Naciones Unidas. Y nosotros hemos firmado las convenciones. O sea que tenemos que rendir cuenta. El gobierno nacional el año pasado mandó la evaluación que tiene que mandar todos los años para la Convención de Naciones Unidas, mandó la evaluación de cómo estamos avanzando. Argentina viene respetando la Convención Internacional desde el punto de vista gubernamental, de políticas públicas, lo está cumpliendo. O sea, gobierno anterior, este gobierno está cumpliendo y está respondiendo a la manda internacional. Hasta ahora, Islandia es la que ha puesto, el primer ha dicho 2020, 50 y 50 en Islandia, hombres y mujeres en todos los trabajos, públicos y privados. Quien no lo respete, y ya tenemos fallo de la Corte Nacional, donde obligó a las empresas de transporte, no me acuerdo de Jujuy o Salta, a que tienen que tener el 30% de personal femenino conduciendo los micros. Bueno, hubo una heladería
que no contrataba, no, sí. vamos a decirle a la heladería. No, ¿por qué no? Hagamos la famosa, si tiene el fallo. Un fallo donde contrataba nada más que hombres, y cuando se la demanda por discriminación contestó que los baldes de helado eran muy pesados. 10 kilos. Para que lo soportara una mujer. Entonces el fallo que hubo en ese momento, que fue la Cámara Nacional de Trabajo, determinó que hasta que no completara el mismo cupo de hombres y mujeres, no podía contratar hombres. Es decir, hay una jurisprudencia. La mujer no puede hacer eso, pero puede llevar un chico en brazo y el changuito en la otra. Claro, bueno, la compra de supermercado. Por eso, en realidad es más un poco lo que también hablábamos. A veces la protección que ha tenido en algunos casos la mujer tiene una situación por funciones de reproducción vinculadas con una ventaja, si se quiere, que no es una ventaja, porque después de un embarazo estar 4 meses con un niño recién nacido o 3 meses es un trastorno también, pero los empresarios lo han visto como un privilegio en cuanto a que prefieren contratar un hombre que no va a tomarse una licencia por maternidad nunca. En realidad el hombre tiene 2 días por nacimiento de hijo de licencia, la mujer tiene 3 meses en lo privado, 4 en lo público. Esa protección termina generando una suerte de carga o mochila en ese sentido. Sí, hasta previa, podría decirse. Una cosa laboral hasta previa, ¿no? El de la mujer decir no porque no me puedo quedar embarazada porque si no voy a perder este laburo que acabo de entrar hace 2 meses. Entonces, por eso hay mucho interés también en incrementar la licencia en hombres y mujeres e ir equiparándolo para que sea lo mismo al momento de nacer un bebé. Además que es una tarea compartida. Tal cual. Porque un bebé nace y no es nada más que la madre. Pero bueno, esta tarea compartida y reflejándolo, pero es un desarrollo. Hay países que están mucho más avanzados que nosotros y así todo todavía no pueden romper. Noruega no puede romper este esquema, por ejemplo, por citar otro país del mismo desarrollo, porque también hay actividades que los hombres las prefieren, las ciencias duras. En este caso la ingeniería es mucho más tomada por hombres, más allá de que hay mujeres, y otras ciencias más blandas. Nos pasa en la abogacía. Hoy en la abogacía el 80% del alumnado acá en la Facultad de Derecho de la universidad son mujeres. Entonces, por ahí llegar al 50% de manera de tipo Stalin, de marcar la economía, me parece que es un error. Lo que sí hay que generar todas las políticas para que el acceso de lo que uno decide sea tanto igual para hombres como mujeres. Bien, antes de irnos y antes de meternos también en la cuestión penal, que ahí quería meterme, quería preguntar qué pasa cuando en lo laboral también juega lo ideológico, ¿no? El tema de, bueno, te acoso por las diferencias, lo hemos vivido bastante, ¿no? Ahora con la famosa grieta, bueno, cómo persigo, cómo no persigo, si eso también califica dentro de este acoso laboral y cómo se puede tratar. Es que ahí hay una ley específica, que es la ley en contra de la discriminación, que funciona hace muchos años. La discriminación puede ser por sexo, o bueno, no sé si ahora la palabra es sexo, sí, por el género, sí. Por ideología, religión o raza. Entonces, ahí está especificado los grupos hacia los cuales uno no puede tomar decisiones vinculadas a eso. Entonces, ¿pero se cumple eso? Digo, porque constantemente vemos noticias de que hay personas que se van de un determinado medio, de un determinado lugar público, digo, no solamente en esta gestión, en la anterior también, pero digo, si hay una ley... A ver, yo te explico, la ley, la verdad es que la ley antidiscriminación le falta muchísimo. Son los artículos. Lamentablemente se habló durante años del tema de discriminación y cuando a mí me vienen a consultar un tema concreto de discriminación por orientación sexual, por religión, me encuentro sin las herramientas. Tengo que buscar herramientas internacionales y agarrar ese pedacito que hay de ley antidiscriminación y manejarlo con eso. Es cirugía, y hacer magia, digamos. Cirugía fina. Es cirugía fina. Nada que ver con el tema de violencia de género. O sea, la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, que es la 26485. Ahí nos han dado una ametralladora, pero continua, que no se ríe su secretario, porque lo sabe. El término me causa gracia. Sí, es una aplanadora la ley. La ley, las 2 convenciones, fíjate que yo te menciono las 2 convenciones porque, por ejemplo, en Chile se manejan con las convenciones, no han hecho la ley, porque son operativas. A ver, Brasil
tenía la Convención Belén do Pará operativa hasta que llegó una ley como la 26485 de violencia de género, gracias a un caso que llegó hasta la Corte Interamericana que se llama María da Pena, era la víctima, y la ley se llama María da Pena, porque los brasileños entendieron que aparte de tener esa convención que es Belén do Pará, operativa y todo lo demás, necesitaban ajustarla más, dar una vuelta de tuerca más y largaron esta ley Belén do Pará, que es muy similar a la 26485 nuestra, que es un refuerzo a las dos convenciones, amparadas las dos convenciones. Por eso te digo, es así, tráeme cualquier tema relacionado a una relación desigual de poder con una mujer, un niño, niña, adolescente, y haces picadillo. Bien, antes de cerrar, disculpe su secretario que sea así, con esos términos tan burdos. Bien cortito, ¿no? Sabemos que se está tratando la reforma, sí hay una comisión de reforma del Código Penal y se está hablando de la figura del acoso laboral. ¿En cuánto ayudaría o cómo ayudaría al tratamiento de este tema? Que se genere la figura, no estoy anoticiado de que haya tan Igual, específico. No, está bien. Y no soy penalista tampoco, gracias a Dios tampoco, el derecho penal la verdad que no me es bastante ajeno. Lo que sí yo entiendo es que hay que tener Argentina tiene muchas leyes, muchas. Somos un país de superabundancia de leyes. Lo que hay que hacer más hincapié es en el cumplimiento. Entonces, de nada sirve si hacemos una ley que no tenga un impacto en los jueces y en la sociedad en general. Que lo tome como concientización, un poco lo que empezamos hablando de desnaturalizar algunas conductas. Entonces, básicamente lo veo como positivo. Para tomar un ejemplo, el trabajo infantil está penado. Claro. Penalmente, el trabajo infantil implica ir a la cárcel. La trata laboral. Por eso, pero y así todo sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque conductualmente como país hay algunas cosas que todavía faltan debate. Perfecto. Carolina, te agradecemos que hayas venido, la presencia. Alejandro, Nilda, muchísimas gracias por haber estado acá. Un tema que, por supuesto, vamos a seguir hablando justamente para desnaturalizar y para poder actuar a tiempo. Agradezco a Coxis por la ropa y me parece que mis compañeros también tienen que hacer hoy vamos a hacer agradecimiento también a Baidip, que la verdad que ha confiado en distintos parecidos para darnos la ropa, así que muchas gracias a Baidip. Mirá qué facha que tiene ahí. Hermoso, los dos. Muchas gracias a la gente de Baidip también. Nos reencontramos mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos en vivo aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Chau, chau. Muy bonito, chicas, el programa. Muy bonito.